Quería hacer esta introducción. El año entrante se van a cumplir 30 de la fundación de esta organización por Gabriel García Márquez, una fundación que se dio entre Cartagena, nuestra sede, y Barranquilla, que es donde tuvimos al principio porque yo soy barranquillero, por supuesto, y me encanta además que estén aquí en mi ciudad. Y han sido 30 años de cambios increíbles en el escenario de las comunicaciones. Es un ecosistema que se ha transformado completamente y hay hoy en día muchísimos protagonistas, todos ustedes lo saben, y seguramente algunos de ustedes son también protagonistas de ese espacio público comunicacional ampliado, que antes era un espacio reservado principalmente a los periodistas y a quienes ejercían liderazgos discursivos públicamente, por ejemplo, los líderes políticos. El periodismo ha tenido entonces, en medio de estos cambios que tienen que ver con la transformación digital, pero también con algo muy importante que es el replanteamiento económico y del sector, que ha llevado mucho de los ingresos que antes percibían medios del mundo entero, hoy en día lo están captando las grandes operadoras y plataformas digitales. Pero además de eso, los temas de los que los periodistas eran los que principalmente hablaban, hoy los comentan muchas personas. Y aparte de eso, está claro además que hemos entrado en un escenario en que hay lo que llaman las guerras de narrativas y ocurre que el periodismo a veces sale magullado porque la tolerancia hacia los aspectos falibles o discutibles de la actividad periodística va disminuyendo y al contrario es explotada por parte de algunos liderazgos que creen que lo mejor es darle palo al periodismo para reducir con eso el margen de crítica, sobre todo, y eso lo hemos visto en varios países de América Latina, es toda una propuesta política hoy en día de los populismos de izquierda y derecha. En medio de todo eso, el periodismo se pregunta cómo ampliar la propuesta de valor, cómo fortalecer su significado y su aporte a la sociedad. Y es así como dentro de esos caminos de exploración en el que hemos estado en la Fundación y muchas otras organizaciones, aparece el periodismo de soluciones. Periodismo que Adriana Guillén explicó hoy con tanta claridad que casi me falta poco por aportar a mí, pero que yo añadiría a la introducción que ella hizo para explicar por qué Azocajas nos había copiado la idea de que el periodismo social tiene un componente adicional de interés cuando lo planteamos como periodismo de soluciones. Como lo explicó Adriana, la idea es pasar de la mera denuncia a un periodismo de mayor explicación. En vez de fomentar la cultura de la queja y la cultura de la simple protesta, preguntarnos sobre caminos de solución. A mí me parece eso ya una contribución importante. Vivimos en América Latina, desgraciadamente, en unas sociedades que tienden a mirar los problemas más como ocasiones para culpabilizar a otros que para buscar soluciones a esos problemas. Y yo creo que eso tiene que ver con la polarización. La polarización es explotada políticamente y los problemas en ese sentido se vuelven una excusa para atacar a otras personas, pero también tiene que ver con la necesidad de cambiar un chip y es pensar en culturas más colaborativas, de asociación, de trabajo, para buscar entre todos soluciones a todos estos problemas centrales. Eso es un poco la propuesta que viene por el lado del periodismo de soluciones, no quedarnos en la denuncia, hacer investigación, pero además aportar perspectivas de solución, inclusive comparables, porque hay veces en que lo que en un lugar no funciona, en otras partes se resolvió. Pero creo que nos ayuda a aportar otros dos elementos que me parecen muy importantes, que es trabajar más las responsabilidades, deslindar las responsabilidades y segundo,
mantener la esperanza. Es frustrante cuando en medio de tantos problemas el periodismo se dedica a alimentar la desesperanza. Y eso es algo, lo hemos visto. Yo creo que el caso de Venezuela, por ejemplo, es un país donde denuncias legítimas contra problemas, contra corrupción, etcétera, sirvieron, y yo he oído a muchos periodistas venezolanos lamentarse de cómo ayudaron a destruir la esperanza del país. Creo que, y lo planteaba nuestro maestro Javier Darío Restrepo, la necesidad de mantener la esperanza. En ese sentido, el periodismo de soluciones contribuye a la esperanza. Yo quiero felicitar a Socajas y a las cajas de compensación del país por este camino que han escogido, por darse cuenta de la necesidad de que haya un periodismo que aporte perspectivas como las que estoy mencionando, y los premios son claves. Los premios ayudan a trazar camino, ayudan a compartir experiencias favorables, ayudan a reconocer y a mantener el espíritu, sobre todo en circunstancias en que el periodismo se está complicando por distintas razones, porque cada vez la economía de los medios es más difícil, porque la libertad de prensa se va recortando, porque posiblemente la falta de credibilidad y el alejamiento, como se ha demostrado en algunos informes, como el informe Reuters sobre las noticias digitales, que en la Fundación apoyamos en su traducción al español, hay un cuestionamiento y hay una especie de frustración creciente del público, entre otras cosas por todo el agite de las redes sociales frente a las noticias, cuando necesitamos entonces hacer un nuevo planteamiento. Del periodismo de soluciones es un camino. Por eso este premio, y este premio tiene otra virtud. Tienen una nómina de preseleccionadores que yo envidiaría cualquier premio del país. Están los decanos y directores de programas más importantes de toda Colombia, representados aquí en esa fase por Nancy Gómez, que era la directora del programa de comunicación hasta hace poco en la Universidad del Norte, ahora es la decana de Humanidades, incluyendo el área de comunicación y periodismo, y tienen una nómina de periodistas excelentes como el maestro Darío Fernando Patiño, que son el jurado final. Con ellos vamos a conversar en los 22-30 minutos que nos quedan sobre los hallazgos, sobre lo que han podido establecer de estos trabajos concursantes y de cómo nos ayuda a interpretar el tono y las búsquedas del periodismo colombiano en este momento. Entonces, le pido a Nancy que abra ese informe que hacemos ante la Asamblea de Asocajas sobre cómo encontraron la vitalidad de estas participaciones en la convocatoria hecha para este año, que ya no es solo periodismo social, sino periodismo social de soluciones. Bueno, también muchísimas gracias por la invitación. Decir que es una responsabilidad muy grande esta que realmente nos delegaron a todos, porque es dar respuesta precisamente, como dice Jaime, a una salida, a una puerta, a una estrategia que se ha encontrado desde el campo del periodismo precisamente para hacer frente a muchos de esos retos que tenemos los profesionales en el área de la comunicación social y el periodismo. Decir que también en medio de esa responsabilidad, como representante de una institución académica en nuestra región Caribe, pues me siento muy interpelada precisamente también, ¿no? Porque ahí siempre hay que tener un espíritu bastante autocrítico y reflexivo sobre los profesionales que estamos formando. Entonces, inevitablemente, ahora que escuchaba a Jaime, cuando escuchaba a Adriana, cuando realmente nos situamos en el contexto de lo que es este periodismo de soluciones, definitivamente la responsabilidad y la tarea es muy grande de parte de las universidades, porque los retos son muchísimos, sobre todo en estas nuevas generaciones. Ya los estudiantes llegan con un saber, digamos, innato en temas de tecnología. Ese no es el tema. Ellos saben manejar perfectamente la tecnología. El asunto es
cómo abordan esa tecnología y cómo realmente esa tecnología llega a responder unos desafíos sociales. En ese sentido, y con eso quiero empezar, y es realmente lo que yo veo como el corazón de estos trabajos. Obviamente no voy a entrar en detalles particulares de los trabajos, prefiero dejarlo así como en generalidad para que todos se sorprendan también, los invitados, cuando vean quiénes son los reconocidos en esta noche, pero sí decir que hay una competencia que es fundamental y es la solución de problemas. Todos los profesionales tenemos que tener esa competencia que muchas veces damos por sentado, muchas veces pensamos de que todos tenemos la capacidad para solucionar problemas, y solucionar problemas está sustentado por dos referentes más o por dos aspectos más, que es la innovación y la creatividad. Yo puedo ser creativo, pero no necesariamente tengo la capacidad de innovar, es decir, de poner en marcha esa creatividad. Y yo creo que si algo tienen los trabajos que en esta noche van a ser reconocidos, es ese potencial, no solo de creatividad, porque la creatividad está dada precisamente por las estéticas, por unos aspectos que nosotros valoramos y evaluamos en términos de los recursos que se utilizan, pero también cómo están abordando dentro del mismo discurso narrativo una solución y una respuesta. Yo creo que eso es algo que coincidimos todos quienes tuvimos la fortuna de tener enfrente estos trabajos, y sobre todo dar respuestas a lo que decía Jaime al comienzo en su intervención en el tema de las narrativas, ¿no? Porque estamos enfrentándonos a muchísimas narrativas. Hoy en día sabemos que las formas y las fuentes de información vienen de distintos medios, desde distintas fuentes, y eso es parte también de los retos que tenemos hoy en día. Entonces yo quiero resaltar, por un lado, esa posibilidad de poner en marcha realmente una solución a un problema, poner en diálogo, que no es fácil, el problema, pero ese problema viene acompañado de una solución, o sea, que no nos quedemos como en esa crítica o como en ese lamento que muchas veces se caen algunos relatos, sino más allá de eso, cuál es la solución que está en marcha. Yo creo que esos fueron los trabajos que recibieron como un reconocimiento. Lo otro también es, desde luego, ese enfoque muy positivo, que realmente cuando cualquier audiencia termina de exponerse a estos contenidos, es realmente inspirador, ¿no? Realmente queda uno con la sensación de sí podemos, sí hay realmente salidas, sí hay realmente soluciones, y la inspiración creo que invita realmente al cambio, porque la inspiración moviliza, no es un acto contemplativo. Que muchas veces cuando estamos solo en las emociones nos quedamos en la contemplación de las emociones. Entonces yo creo que son trabajos que realmente invitan a esa acción, a trascender de la contemplación a, digamos, como un poco más de acción. Y en esa acción viene algo que es fundamental, y es, en la medida en que divulguemos mucho más estos trabajos, y un escenario de divulgación definitivamente es este, ¿no? Porque la divulgación va mucho más allá de las plataformas multimediales. La divulgación de los trabajos también están en estos escenarios de diálogo, y en la medida en que vayamos haciendo más divulgación, pues obviamente se va generando un mayor compromiso cívico. Hay un sentido también de solidaridad, porque estamos trascendiendo un poco de ese sentido de independencia, de autonomía, de solamente es responsabilidad de esta comunidad, es decir, esto es realmente responsabilidad y compromiso de todos. Entonces yo dejaría allí para dar paso también para escuchar a Darío, que muy seguramente tendrá otras lecturas. Darío Fernando Patiño fue de las primeras personas que conocí, justamente por indicación de Gabriel García Márquez, cuando estaba en QAP, en aquel noticiero que Gabo era uno de los directivos junto con otros colegas. Y de entonces he visto, no solo ha impartido talleres con nosotros, ha tenido vida académica, pero ha recorrido muchos medios. Recordarán ustedes que en una época tuvo esa responsabilidad tan crítica de ser director del noticiero de televisión de mayor audiencia del país por varios años, que son experiencias, me imagino,
que son como tostadoras, que al final uno cuando sale de ahí debe descansar un poco porque son bastante exigentes, y ha estado en radio, ha estado en mucho. ¿Qué te dice lo que encontraste tú? Me decías en la conversación previa que habías encontrado, dijiste seguramente ha habido un buen trabajo de preselección. ¿Qué te dice lo que te llegó para juzgar del momentum y de las posibilidades del periodismo colombiano? Pues Jaime, muchas gracias. Me alegra estar en Barranquilla y me alegra estar con las cajas de compensación, porque yo en la búsqueda de alternativas para estudiar desde muy jovencito, pues fui beneficiario del subsidio familiar de la caja de compensación del Quindío. Y cuento esto porque muchos en algún momento hemos sido beneficiados por soluciones que el periodismo nos ha ofrecido, que los medios nos han ofrecido. Cuando Adriana decía cuál será el periodismo de soluciones, creo que es del que hacemos uso nosotros, los ciudadanos, sin darnos cuenta, cuando encontramos una información que termina siendo útil para nosotros, incluso si esa información que nos dan es un problema, porque ese problema puede llevar a una solución. Pero también el periodismo de soluciones lo practicamos nosotros muchas veces sin darnos cuenta. Estamos contando historias porque nos tocan, aunque a veces no alcancemos a llegar al nivel de la solución, pero después nos damos cuenta de que esa historia que contamos tuvo una solución y eso nos enaltece. Por eso lo que vimos en este excelente selección de trabajos, que nos llegó realmente una selección muy buena, gracias a este prejurado calificador, es que los trabajos no necesariamente se trataban de trabajos que por sí mismos fueran soluciones ofrecidas por los periodistas. Lo importante aquí es que los periodistas encontraron a quienes ya habían construido esas soluciones. Y hay unos ejemplos que pues tampoco queremos mencionar porque es que aquí están los nominados al lado, entonces de pronto vamos a adelantarnos y vamos a chiviar, pero hay unos trabajos que demuestran cómo fueron en busca o en búsqueda de personas o de grupos que ya habían construido soluciones, o incluso encontrando, como en un caso de una investigación sobre pesticidas, que unos científicos que habían trabajado una situación muy grave en las localidades rurales de Bogotá, cómo esa investigación iba a poder llevar a una solución. O sea que esto demuestra que hay, por fortuna, todavía y en buena cantidad en el periodismo, ese deseo de servir a la comunidad, porque el periodismo creo que tiene tres propósitos: servirse a sí mismo, que es lo que hacen algunos colegas muy bien, respetable, otros que sirven al poder o a la ideología y otros que sirven a la comunidad. Cada cual elige ese camino, pero yo creyendo en por qué la necesidad de ejercer un periodismo social de soluciones, es porque creo que ese es el periodismo que, como diría Pablo Milanés, nos hace más humanos y mejores. Así que yo también reconozco que se premie eso, porque va a estimular, como lo decía Jaime, que se siga haciendo. O sea, ya no todos tienen que aspirar a llegar a 1 o 2 premios a nivel nacional en Colombia, sino que hay un premio específico que me va a reconocer eso a mí. Y yo pediría algo más, le decía a Jaime, voy a hacer una cuñita, que además las empresas, las cajas, en fin, destinaran una parte de su recurso de responsabilidad social a apoyar el emprendimiento periodístico. Ahora hay mucho emprendimiento periodístico muy bueno, que podría hacer que se desarrollara más un cierto tipo de periodismo mejor, que no es el periodismo escandaloso, alaracoso que vemos todos los días, el que nos molesta, el que nos perturba. Es el periodismo que de verdad puede servir a la gente. Una característica interesante de ese periodismo que tú mencionas, de los emprendimientos que están surgiendo en toda América Latina, y aquí quiero recomendar un estudio
que hemos hecho en la Fundación Gabo, que seguramente conoces, que se llama El Hormiguero. Lo dirigió Germán Rey. Hicimos el año pasado una primera versión en 12 países de América Latina y se estableció un número increíble de emprendimientos que por lo general están asociados, muchos de ellos, a nichos temáticos específicos. Y en algunos casos, digámoslo con claridad, es un periodismo con causas, o sobre causas sociales. Ese periodismo sobre causas sociales puede ser sobre temas ambientales, puede ser de lucha contra la corrupción, puede ser, por ejemplo, de género, etcétera. Pero es un periodismo que es muy importante que realmente es periodismo y que no necesariamente es activismo, porque es que hay una frontera allí bastante, que a veces se puede cruzar fácilmente entre el activismo y el periodismo. Yo personalmente creo que ese llamado que has hecho a que no miremos solo el periodismo político, digamos, clásico, de grandes medios, muchas veces, y que nos mantienen pues en la tensión del escándalo político, y que sabemos que tiene mucho que ver, sino la necesidad de que se apoye, y este premio tiene esa finalidad, otras maneras de hacer periodismo. Yo les pregunto, tengo la impresión, no sé, les voy a lanzar una hipótesis, de que el cuarto poder es menos hoy en día, menos de las organizaciones periodísticas y más del poder de las historias y de la capacidad de las historias de circular. ¿Qué piensan de esa afirmación? Es decir, una buena historia, independientemente y una historia útil y bien llevada, puede tener un efecto enorme, tan comparable al que tiene el medio más importante o de mayor audiencia, o el que tiene el respaldo del máximo grupo empresarial del país, ¿o no? ¿Qué piensan? Bueno, yo creo que sí, la historia sigue teniendo o está adquiriendo mucha fuerza, a pesar de que algunos colegas insisten en ser ellos, en estar por encima de la historia. Hoy en día, y es muy curioso que eso suceda en Colombia, que se cierren calles de Bogotá para que circule un periodista, o que se bloquee un ascensor para que ese periodista pueda subir y bajar solo. Eso es un protagonismo que no habían tenido nunca los periodistas. Digo que son periodistas colegas que respeto, pero que están luchando, gracias a ese propósito de servirse a sí mismos, por ser más importantes que la historia misma. Pero por fortuna, yo creo que, y así ha sucedido siempre, los tiempos pasan, las personas pasan también, y finalmente lo que quedan pues son los temas, es la sociedad, es la comunidad. Yo creo, Jaime, que aquí también es muy importante, y quiero dejar este mensaje, ahora que hay tanta preocupación por el tema de la inteligencia artificial y del chat GPT, sobre si va a reemplazar a los periodistas o no. Desde luego, ninguna inteligencia artificial va a reemplazar la inteligencia humana, pero podría reemplazarla en muchas cosas si la inteligencia humana no se prepara. Si el sistema educativo no fortalece la enseñanza de la historia, de la geografía, del lenguaje, del idioma español y de la ética, pues va a ser muy difícil, y quizás el chat GPT sí va a tener mucho espacio, pero sobre todo también si perdemos la piel, y la piel para encontrar esas grandes historias no la da ninguna inteligencia artificial. Nancy, ¿qué piensas? Me llama la atención, lo que pasa es que nos quedan solo 6 minutos, pero este tema de la inteligencia artificial vale la pena mencionarlo, porque claramente es una herramienta de generación de valor, pero también entraña riesgos, y parte de la discusión global que se está dando es acerca de los riesgos que no son solo para el periodismo, sino prácticamente para todos los campos de la actuación hoy en día, es decir, la educación, la gestión empresarial, el derecho, etcétera. Eso nos lleva a un punto muy interesante con el que creo que podemos cerrar, que es la vigencia de la ética periodística y de cómo la ética periodística
se extiende no solo con ideales como este del periodismo de soluciones, sino también a retos nuevos como los que plantea la inteligencia artificial. Sí. Sí, yo creo que es una buena reflexión de cierre, sobre todo porque las nuevas tecnologías nos han traído nuevos dilemas éticos, ¿no? Por ejemplo, en el uso de las redes sociales para investigación periodística, ¿no? Entonces, ¿qué tanto un periodista puede entrar a una cuenta personal de precisamente alguien que forma parte de esa historia y utilizar esa información también como parte de la misma historia que está contando, ¿no? Ahí hay un tema ético también que considerar, ¿no? Sumado, desde luego, que la inteligencia artificial, yo creo que todos ya nos estamos beneficiando aquí de ChatGPT, yo creo que todos lo hemos usado y llegó para quedarse. El asunto es cómo realmente, y ahí viene como también este reto de todas las instituciones de educación, cómo vamos a formar nosotros a nuestros profesionales a relacionarse con ChatGPT, porque llegó para quedarse y como decíamos, y en muchas conferencias ya se ha dicho, así como llegó la calculadora en su momento y cuando estábamos en el colegio todo el mundo guarde la calculadora porque vamos a hacer la operación matemática y ahora precisamente todos los estudiantes tienen que tener una calculadora ahí al frente, ChatGPT llegó para quedarse. Pero los retos es precisamente cuando le hacemos esas preguntas al ChatGPT, y los periodistas también le hacen las preguntas al ChatGPT, ¿qué vamos a hacer con esa información que tenemos ahí al frente? Porque yo comparo eso con una enseñanza de uno de mis primeros profesores de realización de medios audiovisuales, cuando nos entregaba la cámara y nos decía, la cámara no piensa por sí sola. Ya, o sea, podemos colocar la cámara, pero la construcción de la imagen, la construcción de una historia siempre viene dada por la piel, siempre viene dada por el cuerpo, y eso sí no es reemplazado por la inteligencia. Yo creo que uno de los grandes retos que tenemos nosotros en las universidades es que nuestros estudiantes vayan a la calle, ¿ya? Se impregnen de la calle, se impregnen de lo que es el contacto humano realmente, porque es que los periodistas estamos precisamente en contacto con el otro. Y si no fomentamos eso y todo lo mediamos por la tecnología, pues obviamente la calidad de la historia allí realmente se va a perder. Pero podríamos decir, para terminar, que lo importante, sin duda, es encaminarnos a un uso responsable de las herramientas de inteligencia artificial. Y casi que se me ocurre preguntarle a Darío Fernando si no sintió o no detectó en algún trabajo de pronto un buen uso del ChatGPT. No. No. Y Jaime, aquí estamos usando inteligencia artificial hace rato en cosas muy positivas como la minería de datos. Es que la inteligencia artificial no comenzó con el ChatGPT en enero de este año. La minería de datos está permitiendo una investigación periodística excelente que hacen portales muy buenos en Colombia. Lo que pasa es que no son necesariamente los más populares, pero hay una cuestión pública que hace especializados en minería de datos y se han ganado premios mundiales en periodismo de datos. El peligro va a ser cuando dependamos tanto del ChatGPT y los periodistas en las redacciones no sepan cómo verificar al ChatGPT. Si el ChatGPT les dice una mentira que sea de 5 años para atrás, no van a poder contradecirle al ChatGPT, porque infortunadamente, y eso sucede en todas las disciplinas, el conocimiento de la historia creo que llega hasta 5 años atrás. Para muchos, hoy en día el episodio más grave reciente es la pandemia, de ahí para atrás no ha pasado nada. Yo, para terminar, diría lo siguiente, para concluir de este punto, esta deriva que tuvo la conversación, yo diría que una de las discusiones que hay que dar es cuáles son los estándares para aplicar al uso de estas herramientas. Posiblemente en el concurso del año entrante las bases deban decir si hay un trabajo en el que se utilizó herramientas de inteligencia artificial, simplemente dígalo y asuma usted la responsabilidad editorial del componente que le añadió la inteligencia artificial a su trabajo. En todo caso, en los trabajos de este año, el dictamen del jurado es una buena cosecha, la del año 2023. Hay trabajos magníficos y ustedes
están contentos y eso es lo que debemos celebrar ahora que se haga la entrega de los premios. Excelente, Jaime. Son tan humanos, ahora van a conocer a los ganadores, son tan humanos que difícilmente pudo haber intervenido la inteligencia artificial. Sí, Y ahí si no no, que nos entra lo digan. nunca, ahí no entra nunca ChatGPT. Ha quedado despejado la discusión. Sí. Felicitaciones a los finalistas, ganadores y pasemos directamente a la entrega de los premios. Muchas gracias.